Buen día, queridos amigos de 92.5 Radio Forever. Las instituciones de tránsito de Ecuador, encabezadas históricamente por la Comisión de Tránsito del Guayas, posteriormente agencia convertida en Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito Nacional, y las agencias municipales de tránsito han operado durante décadas bajo un sistema de corrupción estructural que permite, tras su división en múltiples entidades y la descentralización municipal, la corrupción manifestándose mediante extorsión institucionalizada, coimas, infiltración del crimen organizado que opera oficinas paralelas de falsificación de documentos y redes internas que normalizaron prácticas ilícitas. Esta situación ha generado desconfianza ciudadana, costos económicos elevados y un sistema donde coexisten usuarios de buena fe engañados con aquellos que conscientemente aprovechan los canales ilegales. La opinión pública demanda sistemáticamente la desaparición de estas instituciones y la transferencia de la competencia del tránsito a la Policía Nacional. Para tratar estos temas, contamos como invitados en esta mesa de diálogo con la exministra de Transporte y Obras Públicas, Paola Carvajal, y con el ex juez de tránsito y experto en legislación de tránsito, doctor Manuel Reyes. Soy Modesto Gerardo Apolo Terán, bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. Una breve reseña biográfica de nuestros invitados. El doctor Manuel Reyes es asesor jurídico de la Comisión de Tránsito del Guayas, fue juez de tránsito, fue asesor jurídico del directorio ejecutivo de la Comisión de Tránsito cuando la presidía el ingeniero Octavio Jarrín, secretario del directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas, abogado en libre ejercicio de la profesión por más de 35 años, su especialidad es materia penal y tránsito. Bienvenido, doctor Manuel Reyes. Hola, ¿cómo está mi doctor Modesto Apolo? Un gusto escucharlo y de verlo. El placer es mío, a los tiempos. Nuestra invitada también es la ingeniera Paola Carvajal, ingeniera civil ecuatoriana, egresado del Tecnológico de Monterrey con maestrías en transporte de tránsito, seguridad vial y administración de empresas. Con más de 20 años de trayectoria en el sector público y privado, su liderazgo se evidenció en el diseño e implementación del sistema Metrovía de Guayaquil, así como en su gestión como directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito y ministra de Transporte y Obras Públicas, donde impulsó proyectos emblemáticos como Transporte Seguro, Plan Renova y el primer Plan Nacional de Seguridad Vial. Bienvenida, ingeniera Paola Carvajal. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a usted. Para entrar en materia, mucho se viene hablando desde mucho tiempo atrás que el tema de tránsito es corrupto. En principio, la Comisión de Tránsito, que luego desapareció, habían quejas de que ciertos malos elementos se inventaban operativos, por cualquier cosa buscaban la manera de llegar a acuerdos, entre comillas, con los transportistas y que inclusive se pagaban por los puestos en los cantones. Luego se dividió el tema de la Comisión de Tránsito y entonces vinieron otras agencias, luego las agencias municipales, y ahora resulta que a eso se suma, como dicen los gallegos, ya éramos bastantes y parió la abuela, dicen los gallegos, tienen un refrán muy particular, se suma el tema de la infiltración de los GDOs en estas instituciones. Por ejemplo, el tema de acá nuestra vecina Durán, se habla también de playas, Naranjal, etcétera, otras provincias que también se han visto involucradas de una manera u otra en el tema de falsificación de documentos, falsificación de matrículas, etcétera. Para entrar en materia, ingeniera Paola Carvajal, ¿cuál considera que fueron los factores estructurales que permitieron que la corrupción se arraigue tan profundamente en las instituciones de tránsito en el Ecuador? Bueno, yo primero encantada de estar en este panel. Realmente creo que es un tema complejo, que no tiene una solución fácil, pero que tiene solución. Y para mí esta solución pasa por tener voluntad política, tanto a nivel nacional como a nivel de cada uno de los municipios que tienen la competencia desde el 2014. Ahora, para mí, ¿de dónde nace? Y yo aquí también quiero aclarar que yo no soy experta en temas de seguridad ciudadana ni de GDOs, entonces podría equivocarme, ese no es mi expertise, yo sí soy experta en temas de movilidad. Pero una de las cosas para mí importante, y sobre todo habiendo sido parte de la agencia y del ministerio, es que
la base de datos que mantiene la Agencia Nacional de Tránsito no ha sido, digamos, renovada, no ha sido fortalecida, no es una agencia robusta. Y esto permite que cualquier tramitador, como los que conocemos en cualquier lado, permita acceder y generar información que no es, digamos, la real o información legal. El poder sacar, pues, matrículas, licencias, subir multas, subir puntos. Esto permite porque la base de datos ya no es robusta. Recordemos que la base tiene más de 12 años, 13 años, y en tecnología yo creo que a los 5 o 7 ya empieza a ser obsoleto. Entonces, aquí hay una responsabilidad desde el gobierno central con voluntad política de entender que esta base se tiene que renovar. La base de datos es el corazón de todos los trámites que se hacen en el país, en todos los municipios. Cada municipio se conecta a la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, para mí hay una primera gran falencia respecto al nivel, digamos, qué tan robusta es la base de datos o el sistema que mantiene la Agencia Nacional de Tránsito, que permite hacer una serie de trámites que obviamente, como son muy requeridos por la ciudadanía, porque todo el mundo necesita la licencia si tiene un vehículo, todo el mundo necesita matricular, entonces aparecen los tramitadores que te venden estas facilidades para que tú puedas estar, digamos, en regla, entre comillas, ¿no? Entonces, para mí este es un primer gran problema. Obviamente de ahí, entendiendo, una vez más, yo no soy experta en seguridad, pero entendiendo que hay este mini negocio que se está desarrollando, pues entonces los EDOs seguramente vieron como una fuente de fácil generación de recursos, infiltrar cada una de las instituciones municipales. Correcto. Entonces, para resumir su respuesta, sería el punto clave sobre el cual gira toda la posibilidad de esta situación anómala es la debilidad de la base de datos que no ha sido actualizada debidamente, ¿no? ¿Verdad? Bien. Así es. Manuel, ¿cuáles son los pasos legales iniciales que debe seguir un ciudadano ecuatoriano que ha sido víctima de extorsión por parte de algún agente de tránsito? Y me refiero al hecho de la típica que te paran, y de hecho han habido miembros de GDO que con uniformes de agentes de tránsito, motos clonadas y todo lo demás, han hecho extorsión. Pero independientemente de eso, aquellos que bajo supuestos operativos, y tengo entendido que salió una normativa en que los operativos iban a ser anunciados, si no eran anunciados no eran legales. Entonces, ¿qué acción legal puede iniciar un ciudadano que ha sido objeto de esta extorsión, por decirlo de alguna manera? Bueno, debo iniciar mi intervención argumentando que en la parte penal actualmente es muy complicado que un ciudadano comparezca ante las autoridades por el temor a ser perseguido por estos señores que a través de estos señores, de estos uniformados, empiezan a hacer la extorsión. Porque considero que esto aquí no es solamente el agente de tránsito, sino que es una organización delictiva. Tal es así que en Manta, en estos 2 últimos días, creo que hay más de 3 agentes de tránsito acribillados en la calle pública. Entonces, como decía la ingeniera que me antecedió la palabra, el tema es muy complejo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque los grupos organizados delictivos se han involucrado en todas estas empresas públicas que dan servicio. Más aún en este de acá, que es de tránsito, que es no requiere mayor cosa, sino es la forma de sacar dinero en forma inmediata. O sea, no se demora 15 minutos con un conductor y ellos obtienen los valores que ellos persiguen. Entonces, mi criterio personal y como abogado en derecho penal, le veo muy difícil que a través de las denuncias se pueda manejar esta situación. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, si a mí me han extorsionado con 150, con 300, con 500 dólares, pues mucho más voy a pagar buscando un abogado, acudiendo ante la justicia,
y definitivamente no voy a sacar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pueden venir presiones personales que hacen que desista de esa denuncia. No tanto que desista la denuncia, porque la denuncia no se puede desistir, pero que deje en completo abandono esa denuncia. Claro, pero alguna manera debe ser, así como hay las llamadas telefónicas que dicen, oye, aquí tengo sé que tu niño está en tal kindergarten, escuela, lo que sea, fue vestido de tal manera y todo lo demás. Uno va a la UNACE, hace la denuncia antes de la fiscalía y la UNACE en 3 días tiene ubicado a los fulanos, los tiene capturados y luego comunica a la fiscalía y se dan las investigaciones. ¿Podría recurrirse al mismo procedimiento en el caso de este tema de extorsiones? Porque la verdad es que tú ves de repente... No, porque en la UNACE es un procedimiento inmediato. Una vez que ya recuperan a la persona, pues se acabó el procedimiento. Pero ¿qué pasa? Que en cuestión de una denuncia por extorsión, tendrá que ir al fiscal. El fiscal, mientras hace las investigaciones previas, se demora 1 año. Va otra vez a la instrucción fiscal, se demora 3 años, hasta que llegue al juez 4 o 5 años, hasta que termina la acción prescrita. Entonces, ese es el motivo que los ciudadanos ecuatorianos no podamos acudir ante las autoridades para que hagan justicia sobre esta situación. Vuelvo a insistir, pero hay otro mecanismo, Modesto, al respecto, que las mismas autoridades, o sea, los municipios, están sujetos al Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Pública, que en el artículo 22 habla de una evaluación y desempeño de gestión de los agentes civiles de tránsito. Entonces, si estos señores no pasan los exámenes correspondientes de esta evaluación, pues lógicamente tienen que ser separados. Tiene que terminarse. ¿Por qué? Porque una vez que ingresan a esta institución, se meten los grupos de delincuencia y prácticamente tienen cogido a todo el personal. Correcto. Entonces, ellos ya no hacen lo que el gerente de la ATM le dice, sino que ya está presionado. Y es más, ya le gustó. ¿Por qué? Porque es un beneficio económico, vive mejor y bueno, sin imaginarse qué va a resultar mañana. Correcto. Entonces, ese es el problema. O sea, las herramientas están dadas por la ley, pero lamentablemente los directores, los gerentes de las empresas públicas, de estas agencias de tránsito, no tienen una continuidad en su gestión. Entonces, un mes está un gerente, hace una política que quiere cambiar las ATM, al otro mes está otro gerente que cambia toda la normativa que el anterior quería hacer. Correcto. Entonces, eso es sumamente difícil. Manuel, te voy a pedir que por favor trates de mantenerte en el centro de la cámara porque a veces se descuadra y se ve solo la mitad de la imagen. Pero, ingeniera Paola Carvajal, luego del corte comercial me gustaría obtener su criterio sobre, en la base de lo que usted manifestó más lo que dice Manuel Reyes, ¿está fallando definitivamente los procedimientos o los procesos para poder captar personal e inclusive para poder controlar los mandos medios que son los que hacen la mayoría de estas trafacías, evidentemente con la complicidad de uno que otro mando alto? ¿Qué sugeriría usted para que esto sea constantemente monitoreado, evaluado? Porque en Manta, como bien decía Manuel Reyes, eso está tomado. Playas estaba tomado también. De hecho, hay documentos que son auténticos porque son los de la misma, que emite la misma autoridad municipal, pero que han sido, digamos que distraídos y entregados a estas bandas para que ellos lucren con aquello. Ahí también hay un tema. No sé, Manuel, tú ya nos dirás, especulado, porque esos documentos son valores
son documentos que tienen un valor determinado y que esos valores deben de ir al erario, ya sea del municipio o del Estado. Por favor, ingeniera, al retorno del corte comercial, su opinión sobre cuál sería el procedimiento para corregir estas falencias. Vamos al corte comercial. Ingeniera Paola Carvajal, antes del corte comercial le preguntaba cuál sería, según su criterio, qué es lo que se debería hacer, mejor dicho, para poder modificar estos procedimientos que están fallando en el reclutamiento, en el seguimiento del personal, porque esto de que sale por ahí un TikTok de un vigilante dentro de un carro con tantos billetes y después resulta que en la investigación realizada por un medio periodístico de investigación dice que tiene 2 haciendas y todo lo más, con el sueldo de vigilante no le alcanza, y es evidente de que está contento y feliz contando el billete que ha hecho ese día. Modesto, yo creo que hay algunas cosas. Yo le decía al inicio que para mí es un tema de voluntad política y tiene que ser un tema de voluntad política al más alto nivel. Y vamos a empezar, como le decía, por la Agencia Nacional. Uno de los problemas, que en efecto lo comentamos en esta entrevista previamente, es la falta de continuidad de los directores ejecutivos o los responsables de las unidades de movilidad o tránsito, transporte o las empresas públicas. En el caso de Guayaquil, durante 2 años han habido 4 gerentes de la ATM. 4. En 2 años. Entonces, ¿qué tanta capacidad de gestión uno puede tener y de aplicación de política pública? Y además pensar que de estos 4 habría que ver el perfil si realmente conocían del tema o no. Entonces, está bien que uno pueda poner amigos porque le confías, pero busca un amigo que esté preparado, que conozca, que se siente a gestionar y no que se sienten a aprender. Y esto ha ocurrido también a nivel nacional los últimos 10 años. En la Agencia Nacional de Tránsito, que como hablamos es la agencia reguladora que tiene que supervisar a los municipios, el promedio de estadía del director ejecutivo ha sido menos de 1 año. ¿Qué puede hacer alguien en menos de 1 año? Si se demora 6 meses aprendiendo, los siguientes 6 meses medio empieza a hacer y ya lo están sacando. Entonces sí habría que pensar en reestructurar el Estado y pensar que ya la Agencia Nacional no sea una agencia, que sea una superintendencia, que mantenga pues un periodo de 5 o 6 años continuos para poder aplicar política pública y poder supervisar realmente a los municipios. Entonces, lo primero, una vez, voluntad política y poner a quien debe, a quien sabe hacer. En el caso de Quito, pues vemos que hay un secretario de movilidad que ya tiene los 2 años del periodo del alcalde y que conoce y que es PhD. Entonces, eso creo que es importante, ¿no? Poner las personas adecuadas en los puestos adecuados. Segundo, y un poco sobre el comentario que dijo el doctor Reyes. Yo no creo que el ciudadano debería ser el responsable de denunciar y estar, digamos, sufriendo dentro del sistema judicial para poner una denuncia. Hay la responsabilidad de los líderes, digamos, políticos o los que hemos escogido con nuestro voto de generar procedimientos adecuados. La tecnología existe. O sea, póngale, como tiene todas las policías de Estados Unidos, póngale un bodycam. Póngale una cámara que supervise, defina procedimientos, que limite el tiempo en que puede estar un vehículo detenido. Obviamente a mí, como el 90% de los conductores en el país, a mí me ha detenido la CTE, la ATM, los distintos cuerpos de agentes de tránsito. Y yo literalmente lo primero que hago es que veo el reloj. Papeles, la típica pregunta, le entrego licencia, matrícula, todo. Y cuando se demora más de 3 o 4, le digo, ya me puedo ir. O sea, porque no tiene nada más que hacer. Si yo no incumplí algo, si no cometí una infracción, a mí no me puede estar reteniendo ni la licencia. Y lo que también he hecho, y esto tal vez un comentario para todos los ciudadanos, cuando alguna vez vi a Manabí, me detuvo una patrulla de la CTE y literal me daba vueltas el agente como si fuera tiburón alrededor del carro, seguramente buscando algún incumplimiento, lo que hice fue llamar al 911 y le dije, ¿cómo está? Mi nombre es tal, estoy en tan kilómetro, está esta patrulla y me tiene retenida más de tantos minutos. Entonces, 1, obviamente el ciudadano que utilice las herramientas que existan, pero 2, nuestros líderes, aquellos que escogimos, tienen que generar inversión, tienen que generar tecnología para reducir la probabilidad de que estos malos agentes se mantengan. Obviamente, si está de forma permanente supervisado, que es posible, esto no es una panacea, seguramente pues estos malos eventos, digamos, y malos efectivos se van a reducir. Paola, conozco el caso de un allegado
que duró menos de 24 horas en el cargo. Y le voy a decir por qué. Porque lo llaman y le dicen, oye, te felicito, sé que estás de director, tal. Quiero decirte que a partir de ahora, si tú nos dices dónde van a ser los operativos, vas a tener en tu cuenta todos los meses $100,000. Y entonces el otro dijo, déjame pensarlo, y lo que pensó fue presentar la renuncia y se fue. Entonces, bajo este esquema, sabiendo que existen estas redes, que el dinero que ellos tienen es ilimitado, por decirlo de alguna manera, porque el tener la información es poder, se dice. El tener información permite que toneladas de toneladas, ya sea de droga o un sinnúmero de armas, qué sé yo, pues pentolita, todo esto de aquí pueda circular sin ningún problema. Y le resulta mucho más barato pagarle $100,000 mensuales a alguien para que ellos tengan sus ganancias a través de esos negocios ilícitos. Pero independientemente de eso, ¿por qué no utilizar inteligencia? Tener un departamento de inteligencia que esté monitoreando 24/7 a cada uno de los que participan en los mandos medios y en los mandos altos de estas instituciones, porque de lo contrario es pampa para que todos corran. Pero Modesto, digamos que existen estos departamentos, ¿no? Existen este departamento de asuntos internos. La CTE lo tiene, la ATM lo tiene, o sea, a la MT en Quito lo tiene. Existe un cuerpo que está ahí para investigar. Pero dele herramientas. O sea, dele herramientas para decir todo el mundo va a tener una cámara puesta y lo que yo voy a hacer es aleatoriamente voy a revisar su cámara. Le cuento y un poco haciendo referencia al proyecto de transporte seguro que nosotros implementamos y que luego lo dejaron morir. Porque eso fue lo que pasó, no les dio la gana en gobiernos posteriores mantener el sistema. Oiga, eso no tiene que ser un proyecto de gobierno, tiene que ser un proyecto de Estado. El proyecto de transporte seguro nos permitía tener cámaras en todos los taxis, en todos los buses urbanos, los buses interprovinciales. Y yo no sé si usted recuerda, salieron algunos videos, unos muy dolorosos en que asesinaron a un taxista en el norte del país, pero entonces ya sabíamos que había esta herramienta para... Y el botón de pánico también tenía el taxi. Y el bus. Exactamente, y botones de pánico. Hay, digamos, nuestras autoridades, por eso yo repito mucho la voluntad política. Las autoridades tienen que darle herramientas a la ciudadanía, tienen que darle elementos para que nosotros podamos, digamos, pedir auxilio y además tienen que generar mecanismos de control. Hoy la tecnología existe, un sinnúmero de elementos. Lo que nos está faltando es la decisión. Correcto. Manuel, luego del corte comercial, me gustaría que nos digas lo siguiente. Tengo entendido que hubo una normativa en la cual se establecía que estos operativos deberían de ser realizados justo donde existan cámaras del EQ911, cámaras de las instituciones municipales, etcétera, etcétera, de manera tal que se pueda determinar si el operativo era realmente por parte de las fuerzas del orden o eran aquellos que se habían disfrazado de fuerzas del orden y eran miembros de los EDO. Inclusive para monitorear esto del tiempo que decía Paola, ¿hay alguna normativa que establezca que cuando se hace un operativo un máximo de tiempo que pueda tomarle al oficial de tránsito para solicitar documentación, revisar y tal? Porque se han llegado a extremos. Hay vehículos que vienen de importación bicolor. Yo recuerdo las camionetas, estas Chevrolet grandes, venían celeste y blanco, crema y café, etcétera, etcétera. Y no faltaba un inteligente de estos que decía, tengo que citarlo porque su vehículo es bicolor. Y entonces, ¿cómo lo matricularon? ¿Cómo lo ingresaron? Todas estas circunstancias. Eso, por favor, al retorno del corte comercial, Manuel. 1, los operativos tienen que ser o no donde existan cámaras. ¿Hubo una normativa en ese sentido? 2, ¿hay normativa estableciendo el tiempo que debe tomar a un agente de tránsito pedir documentación y tal? Eso, por favor, al retorno del corte comercial. Manuel, lo que te manifestaba, por favor, tu respuesta. Perfecto, Modesto, ingeniera. Yo estoy muy de acuerdo con lo referido por la ingeniera Paola Carvajal, en lo que manifestó que no existe continuidad administrativa. En la Comisión de Tránsito por los años 2000 hicimos una reforma a efectos de que
un director ejecutivo de la Comisión de Tránsito de Guayas en esa época dure 4 años. No sé si todavía lo estén haciendo, pero eso se reformó. Lógicamente que se respetó en ciertas épocas, pero en otras no. Como cambian los funcionarios de alto nivel, pues también cambian a los de abajo, sin respetar la normativa y los procesos que están haciendo bien o mal, pero igual hay que darle la continuidad a esa persona. Con respecto a los operativos que tiene tanto la Comisión de Tránsito del Ecuador como de los ATM, los días lunes salen publicadas en las órdenes generales del cuerpo de cada institución los operativos que se van a realizar durante esta semana. Pero resulta, Modesto, que el ciudadano común, ¿cómo se entera que ese operativo esté autorizado? ¿Por qué? Porque si yo le pregunto al ATM o al vigilante de la CTE y está publicado ese operativo aquí en este sector, pues lógicamente que no voy a recibir la información si no puedo ser motivo de una agresión verbal por parte de estos señores. Ellos hacen operativo cuando les da la gana y en el sector que a ellos les dé la gana. Con respecto a las normativas de tiempo, con estas cámaras que en una ocasión la ATM comenzó a colocar a los señores, pues las apagan. No hay un control. Si le pusieron esa cámara, es justamente para que el procedimiento que está haciendo ese agente de tránsito tiene que estar grabado en un centro de cómputo. Pero Manuel, ¿qué pasa? Si me discúlpame, Manuel, justamente en ese tema que es supremamente interesante e importante, y es que muchos usuarios cogen el celular y comienzan a grabarlo. Y entonces le dice, lo estoy grabando. Y entonces le dice, no, que lo voy a detener, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay dispositivos ahora incorporados a los vehículos, cámaras que graban afuera del vehículo, adentro del vehículo, no solamente las imágenes, sino también las voces. Y entonces resulta que cuando tú le dices, por si acaso está siendo grabado, este vehículo tiene un dispositivo de grabación, etcétera, etcétera, le dice, usted no puede grabarme, que sigue, no puede grabarlo. ¿O existe alguna normativa que prohíba grabar a una autoridad en un procedimiento que uno considere que puede o no ser indebido? Bueno, el ciudadano ecuatoriano tiene todo el derecho para hacer lo que él quiera. La Constitución nos da la posibilidad de que nuestros derechos sean utilizados a nuestro favor. Lógicamente, si hay un agente de tránsito que está cometiendo una ilegalidad, una irregularidad, pues estoy con el derecho de firmar su actuación. No existe prohibición de ninguna naturaleza. ¿Y cómo le contradigo al oficial? Porque te dice, de acuerdo al artículo tal del reglamento que usted debe saberlo, y te saca por ahí una leguleyada. Y tú le deberías decirle, el ciudadano podría decirle, de acuerdo al artículo tal de la Constitución o el artículo tal, qué sé yo, de cualquier ley, de cualquier código a la referencia, decirle, yo tengo el derecho de grabarlo, por lo tanto lo grabo, punto. Gracias. Mira, Modesto, ingeniero, en México graban las malas actuaciones de tránsito. ¿Por qué? En México hay varias policías, hay policía municipal, hay policía de tránsito, hay la policía, como hay aquí en el Ecuador. Y allá cualquier persona le graba la actuación de ese miembro uniformado. Y es publicado en las redes sociales, en los programas, y toda esa cuestión. Presumo que eso va a las instituciones para que a través del Departamento de Asuntos Internos de ellos inicien una investigación sobre eso de ahí. Pero, sin embargo, que el ciudadano le da un poquito de temor estar grabando, porque no todos tenemos ese conocimiento de que nos da la Constitución para defender nuestros derechos. Entonces,
tienen la cámara ellos, pues, como dijo la ingeniera, para que les dé 3 minutos, 5 minutos máximo en una actuación. O usted cometió la infracción tal, señores, aquí le pongo la citación y se va. Eso es todo. Es más, ya ni siquiera tienen la orden de retirar la licencia de conducir, simplemente de emitir la citación. Entonces, de 3 a 5 minutos es de tiempo suficiente para que se demore un vigilante. Pero ¿qué sucede? Que hay vigilantes que se demoran media hora, 1 hora, y eso, el conductor está ya fuera del vehículo, ya ha traído a toda su familia, todo, pero el vigilante está necio en que él quiere llevarse el conductor y quiere llevarse el vehículo. Es que ese es el problema, Manuel. Ese temor. Ese es el problema, Manuel. Ya el tema no, el problema no es que me citan o se me llevan la licencia, que no se me pueden llevar la licencia. Lo primero que apuntan es, si te ven con la familia y todo, me llevo el vehículo y te dejan a pie con toda tu familia. No puede ser. Debería de haber una campaña, y eso le voy a preguntar a Paola. Debería de haber una campaña en la cual se diga solamente, exclusivamente, únicamente por estas razones su vehículo puede ser retenido. Y no entrar en el chantaje de esta gente que dice, me le llevo el vehículo. Modesto, una aclaración nomás. Ahora resulta que los ATM parece que tienen convenios con las grúas. Con las grúas. Sí. ¿Por qué? Porque sin embargo que el vehículo está funcionando bien, puede ir por sus propios medios. Que se puede ir por sus propios medios. Dice, no, señor, tráigame la grúa. La grúa te vale $75. Entonces, eso es un abuso. Deben de frenar toda esta cuestión. Hasta aquí era mi aclaración, Modesto. Sí, correcto. Paola, luego del retorno del corte comercial, me gustaría saber si debería de haber y qué se requiere para que exista esta campaña. Por último, los medios de comunicación, sumarnos a una campaña en contra de la corrupción, es decir, exclusivamente por estas razones su vehículo puede ser retenido. Por cualquier otra que no sea esta, no puede ser retenido. Lo máximo que puede hacer es tener una citación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el chantaje es justamente eso, como bien decía Manuel, está la familia, a lo mejor está de paseo para la playa, la sierra, el campo, lo que sea, y resulta que viene una, entre comillas, de estas batidas, por decirlo de una, operativos, y dice, me tengo que llevar su vehículo. Oye, y Paola, ¿qué haces con toda tu familia en la mitad de la nada? Entonces, definitivamente es una extorsión realmente sobre este tema. Eso, por favor, ¿qué es lo que se necesita para hacer esa campaña, dejando en claro que debería ser de las autoridades, pero por último la prensa lo hace, la hacemos, para dejar en claro, ir cortando lo más posible el ámbito de acción de esta gente? Y lo otro que quería preguntarte es, ¿cómo sabemos que de verdad es agente de tránsito y no es un pillo de estos que está disfrazado? Acordémonos que hace poco tiempo, más o menos mes y medio, máximo 2 meses, capturaron en la zona de San Borondón a un fulano que estaba vestido de agente de tránsito, había clonado una moto de tránsito y resulta que no era pues agente de tránsito. Eso luego del corte comercial. Paola, antes del corte comercial le decía, ¿cuáles son los requisitos para poder iniciar, que deberían de ser las propias autoridades, pero no importa, la prensa podemos hacerlo? Una campaña en la que le diga, señor conductor, las únicas causas por las que usted puede, por las que su vehículo puede ser retenido son estas. Punto. Y la otra, ¿cómo poder determinar que el que se está acercando como agente de tránsito en realidad es un agente de tránsito y no es un delincuente? Recordemos que en Manta, cuando matan a este miembro de esa organización delictiva, simularon un operativo de las Fuerzas Armadas vestidos de militares y los acribillaron, los hicieron salir del carro blindado y los acribillaron. ¿Cómo poder tener esta, de alguna manera, seguridad? No sé, códigos QR con la foto, que con el celular escanee y vea si el código QR corresponde a la imagen y al nombre que tienen, qué sé yo.
Modesto, yo no sé una respuesta definitiva. Yo creo que esto tiene que construirse entre la sociedad civil, la academia, dirigentes sociales y obviamente pues las autoridades. Y como le decía al inicio de la entrevista, yo no soy experta en temas de seguridad. Entonces no sé qué sirve realmente y qué no sirve, porque para lo que no estamos es para experimentar, ¿no? O sea, creo que tiene que ser un debate amplio para que los expertos en temas de seguridad digan, mira, esto va a ser. Lo que yo sí puedo recomendar, que como le decía, es lo que a mí me funciona, es que yo llamo 911. Y como dijo el doctor Reyes, que en efecto tiene que estar publicado digamos, las acciones o las actividades que van a ejecutar, pues entonces ellos tienen como confirmar si es o no es un operativo. Es por lo menos lo que yo hago, porque además a mí ya me han asaltado un par de veces, entonces yo estoy siempre como muy tratando de evitar cualquier otra situación. Respecto a la campaña de comunicación, una vez más, y parece que soy como un lorito repitiendo, pero es un tema de voluntad política, pero además, en efecto, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia también tienen un papel. Y yo más bien quiero hacer un compromiso con usted. Yo hoy soy parte de una ONG, de una fundación que se llama Movidana. Esta organización tiene ya 5 años de existencia y nosotros trabajamos en múltiples áreas, especialmente en temas de movilidad sostenible y seguridad vial. Yo me comprometo con usted a preparar hasta la próxima semana una pequeña infografía en el que diga exactamente cuáles son las razones por las que se puede detener su vehículo y cuál podría ser un pequeño procedimiento de seguridad, empezando por llamar al 911, para que los medios de comunicación lo puedan compartir y ayuden a difundir. Una vez más, la sociedad civil organizada es también un mecanismo de control, de supervisión, y tenemos que fortalecerla. Pero hay otras herramientas también que creo que podemos comentar. Si nosotros queremos informar al conductor, ojo que no queremos informar a los 3 millones o 18 millones de ecuatorianos, no, los 3 en Guayaquil o Quito. Nosotros queremos informar directamente al que conduce, porque es el que va a tener la primera decisión o la primera respuesta frente a cualquier operativo. Todos los vehículos tienen que pasar por la revisión técnica vehicular. Dele un documento, dele un volante, infórmele ese momento. Una vez al año usted llama a todos los vehículos para que pasen por el proceso de revisión técnica vehicular. Es un momento maravilloso, no solo para actualizar datos o para tenerlo sentado bonito frente a una pantalla con aire acondicionado esperando. Aprovechemos ese espacio para informar, porque además es el primer interesado. Como le decía, es el conductor. Sin lugar a dudas, pero Paola, existen plataformas, esto de las redes sociales son fantásticas, existen plataformas que se denuncie si usted ve un operativo que no es o ve una infracción o alguien, tómele la foto y denuncie, pero cuando uno, en algunos casos no funcionan para nada, las plataformas están caídas todo el tiempo, y en otros casos resulta que le dicen sí, denuncie, el tema es no vamos a dar sus datos y tal. Pero resulta que lo primero que le dicen es cómo se llama, cuál es su número de cédula, en qué calle está, qué color de vehículo es, cuál es su placa. Por Dios, entonces ¿de qué hablamos? ¿Funciona o no funciona el hecho de que yo puedo hacer una denuncia y no quiero que el día de mañana se me vengan encima por ser buen ciudadano y resulta que me piden todos los datos como para que el día de mañana la persona que está siendo sancionada o lo que sea vaya a mi casa, me busque y tal, porque dice inclusive de dónde vive? Entonces, por Dios, ¿de qué sirven estas plataformas? ¿Cómo sincerar esto? No, pero yo no me refería a una plataforma per se. Si usted ha podido ver, yo nunca he propuesto o mencionado algo que implique, digamos, interactuar con el sistema judicial. Yo le tengo muchas dudas, porque además yo y familiarmente, mi esposo, como le decía, nosotros nos fuimos víctimas y nosotros denunciamos, ¿ya? Porque eso es lo que un buen ciudadano tenía que hacer, denunciar. Pero ahora mi terror es que cuando esta gente que está presa salga, que tiene todos mis datos, ¿qué va a pasar? O sea, comprendo exactamente lo que usted acaba de comentar porque yo lo vivo. O sea, yo literalmente casi que yo cuento los días de cuándo esta gente tiene que salir a ver si voy a estar en peligro o no. Por eso nosotros tenemos que prepararnos. Por eso yo insisto mucho en el ex ante, en la voluntad política, en las cosas que hay que hacer previo a que ocurra. Porque nosotros tenemos que prevenir. La inversión tiene que estar en la prevención, no luego, digamos, atención a las víctimas. Nosotros tenemos que exigir como sociedad que se trabaje para que no ocurran delitos, para que no ocurran extorsiones.
Y yo lo que le decía es, llamar al 911, 911 es una herramienta, o sea, es una herramienta que a mí también me ha servido y por eso la comento. Pero, le repito, nosotros nos vamos a tomar esta semanita, bueno, la siguiente, y les vamos a hacer llegar, digamos, este compendio de cómo actuar o que el ciudadano esté informado. Y ahí sí definitivamente pues el apoyo de los medios de comunicación para que lo difundan, porque creo que un ciudadano informado definitivamente es una de las mejores herramientas para evitar extorsiones y otros delitos. Sin lugar a dudas, Manuel. ¿Cómo actuar en situaciones como las que te voy a relatar? Todos vemos a estos grupos de delivery motorizados. El derecho al trabajo es un derecho que se garantiza en el Estado ecuatoriano, pero no existe ley de tránsito para estos caballeros o estas damas. Pasan por la línea de cebra, se meten en contravía, se pasan la roja, el pare no lo ven, son daltónicos en cuanto al semáforo. Es una locura. De hecho, a veces te rebasan por la derecha. Han habido varios casos de vehículos que han estado entrando con la direccional puesta de que van a ingresar a un centro comercial, pero estos rebasan por la derecha, los topan, se tiran al piso y todo un lío. Entonces, y el vigilante de tránsito, bien, gracias. Entonces, ¿la ley es selectiva? ¿Para quién se aplica la ley? ¿O simple y llanamente es que los vigilantes de tránsito o la autoridad de tránsito quieren hacerse la vista gorda para no meterse en tanto lío con tanto fulano, como en un momento determinado sucedió cuando quisieron regularizar las tricimotos? Bueno, debo manifestarles que vigilantes de tránsito en Guayaquil no existen. No hay control de tránsito en la ciudad de Guayaquil. Lo que existen son motorizados que andan persiguiendo a los vehículos. No, los señores, si le ponen en una esquina, están con el teléfono, están conversando con el teléfono, no les importa absolutamente nada del tránsito. Y si están dando tránsito, igual siguen con el teléfono y se ponen en forma contraria a donde tienen que circular los vehículos. Ustedes recordarán, en la Comisión de Tránsito de Guayas tenían pues una tira en sus pantalones y que se ponían justamente en el lugar que señalaba por dónde el que tiene que irse. Ni siquiera necesitaba de hacer manualmente, sino que ya se veía que el vigilante estaba con ese distintivo y seguía. Pero acá los señores ATM, en muy pocas ocasiones que se los ven, están de frente y le hacen así. Y no solo eso, Manuel, disculpa que te interrumpa. En el centro de Guayaquil, inclusive voy a dar las calles, en la calle Vélez, Intercepción Chile, y esas 4 o 5 cuadras hasta llegar al parque frente al Unihotel o por la Catedral, tú ves columnas en doble, taxis en doble columna, vehículos en doble columna que convierten la calle de de 2 carriles en un solo carril. Y ves ahí mismo en el centro a los buceteros, a los transportistas públicos que se pasan la roja, recogen pasajeros justo en la intersección. O sea, es un desastre, realmente es un desastre. Y lo peor de todo es que cuando alguien pita y todo lo demás, resulta que es el que está perjudicado, es al que se le, digamos, en lenguaje coloquial, se le carga el vigilante. Mira, en Guayaquil no hay agentes de tránsito. Ese es el motivo por el que ahora han salido unas motos eléctricas que circulan por las veredas, circulan en contravía, y no solamente las motos eléctricas. Hay unas plataformas en donde llevan mercadería. En la zona de la bahía. Registro de matrícula y cosas por el estilo, y esos señores se van por cualquier parte. Pero vuelvo a insistir, no existe agente de tránsito en la ciudad de Guayaquil para controlar el tránsito. Lo que sí existen agentes de tránsito es para la extorsión. Y ahí te viene una pregunta, Manuel. Esto de que debería desaparecer, Carlos Julio Arosemena, que de Dios goce, un hombre muy jovial, muy inteligente, decía, para que esto se salve debe desaparecer. Pero sin embargo,
se dice, ok, que retorne el tema a la Policía Nacional, a la Agencia de Tránsito de la Policía Nacional. ¿Sería lo mismo, se mejoraría o iríamos de Guatemala a Guatepeor, sabiendo que en la policía también hay elementos infiltrados? Mira, el tema no es tan sencillo. En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el artículo 264, número 6, dice: los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley. Número 6, planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. Entonces, el gobierno autónomo descentralizado en la ciudad de Guayaquil tomó esto de aquí más o menos por el año 2014 y comenzó a hacer una empresa pública municipal de tránsito en que cogió un poco de muchachos de 18 años y le dieron unos cursos para efecto de que sean agentes civiles de tránsito. No se puede hacer con un simple decreto, con un simple orden del presidente de la República cambiar esta situación, sino que tienen que reformar la Constitución. Entonces, no es tan fácil de que de los actuales organizadores de tránsito en el Ecuador pase a la Policía Nacional. Pueden haber buenos elementos como malos elementos, pero en definitiva ese traspaso requiere una reforma constitucional. Si no hay eso, no se puede hacer. Correcto. Luego del corte comercial, al retornar, entramos en la etapa final de este programa y les voy a cada uno de ustedes desde sus áreas a solicitarle primero una radiografía al momento del tema del tránsito a nivel nacional y sus recomendaciones finales. Eso luego del corte comercial. Bien, entramos a la etapa final de esta interesantísima mesa de diálogo hasta las 10:30. Paola, ¿cuál es la radiografía, según su criterio y habiendo estado siendo autoridad en el ministerio, cuál es su radiografía del tema de tránsito actualmente? Y si el día de mañana el presidente Noboa le dice, Paola, en base a su experiencia, ¿qué me recomendaría para mejorar el sistema vial de tránsito en el Ecuador? Paola. Bueno, yo haciendo una conclusión, creo que, y como ciudadano, ¿no? Yo fui funcionaria hace 10 años. Lo que yo puedo hoy día resumir es que hay una falta, y lo repito mucho por si acaso, creo que hay una falta de amor por las ciudades, por la persona, por realmente ponerse la camiseta y decir, mi papel va a aportar a la calidad de vida, porque al final es lo que nosotros queremos. Y cuando hablamos de tránsito, hablamos de diseño de las ciudades, hablamos de movilidad sostenible, hablamos de buen servicio de transporte público, hablamos de infraestructura, porque la infraestructura, las calles, las aceras también aportan a flujos o no adecuados de los distintos actores viales, ya sea ciclistas, peatones, vehículos o transporte público. Entonces yo creo que lo primero es que ha habido una falta de amor importante. Y sobre todo esto viene también con una falta de inversión. Como le decía, habían proyectos insignes que se implementaron, que mostraron sus buenos resultados y simplemente se les dejó de dar continuidad y hoy pues levantarlos nuevamente implican inversiones gigantescas. Entonces, mi primera recomendación sería, uno, recuperar la institucionalidad. O sea, darle fortaleza a los directivos, que sean personas que conozcan, que tengan experiencia, que no vengan a aprender, que no vengan a experimentar. No tenemos tiempo para aprender, como le decía, hay que ejecutar de forma inmediata. Hay que recuperar la confianza de la ciudadanía, porque cualquier programa que usted quiera implementar o proponer, ya va a haber una postura que no acepta mucho porque no hay confianza en la institución. Entonces, lo primero, creo que hay que recuperar la institucionalidad, hay que hacer inversiones adecuadas.
Y hay que entender que cualquier decisión, le repito, impacta en la calidad de vida. No se tiene nada más que ver como que yo ordene flujos o los haga rapidito o haga una inversión y ya está. Cualquier decisión va a impactar en si vivimos mejor o peor. Nosotros, como le decía, que tenemos una fundación, trabajamos mucho en temas de seguridad vial. Hay que hablar de los temas importantes. Hablar de seguridad vial implica la protección de la vida. Hablar de tránsito, del buen manejo de tránsito, implica buena seguridad vial, y esto también tiene un impacto económico en la economía, digamos, del país como tal. De hecho, hay un dato importante: los siniestros de tránsito implican una pérdida para el Ecuador de $5.000 millones al año. Entonces, como le digo, es un mundo mucho más amplio, es mucho más que agentes civiles de tránsito, es mucho más que la persona que está en la esquina, es un proceso de planificación y de gestión de la ciudad. Y para eso necesitamos instituciones fuertes que tengan inversión y que recuperen la credibilidad del ciudadano. Bien, Manuel, ¿cuál es tu radiografía? Más allá de que en Guayaquil no hay agentes de tránsito, y eso lo tenemos claro, no sé si esto se expande también a otros territorios, a otras zonas, pero la radiografía del tránsito, la que la mayoría de los ecuatorianos tenemos, es que es un caos, y peor aún en las horas pico. ¿Cuál es tu radiografía del tránsito? Y si el día de mañana, insisto, te llama el presidente de la República y te dice: doctor Manuel Reyes, desde el tema legal, ¿qué debemos nosotros modificar, cambiar o regular para que el tema de tránsito en el país fluya y esté de alguna manera libre de corrupción? Yo le diría al presidente Noboa que envíe una reforma a la Constitución para quitarle esta competencia a los municipios del Ecuador. Primero, ellos no tienen el financiamiento necesario para estructurar una institución de esta naturaleza. No tienen el personal adecuado, como lo dije en mi primera intervención. Un funcionario no dura más de 3 meses. No tienen personal que pueda dirigir a los uniformados, porque de igual manera tuve conocimiento hasta hace poco tiempo, quien dirigía el comandante de la ATM aquí en Guayaquil era un oficial retirado de la Armada. ¿Qué tiene que ser un oficial retirado de la Armada de comandante de una agencia de tránsito? Entonces, por ese lado hay mucho que pensar. ¿Quién le hace caso a un marino en cuestiones de tránsito? ¿Qué sabe él de tránsito? Él de pronto sabe de su materia. Entonces, ese es el problema. Yo considero que debería de existir, como antes, la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Policía Nacional. La Policía Nacional no solamente que va a dar tránsito, va a dar seguridad en las carreteras, que es lo que se necesita en estos momentos. Y lógicamente que sería como un adicional la Comisión de Tránsito del Ecuador para poder cubrir el país. Entonces, ese sería mi consejo, o sea, mi idea para efectos de mejorar lo que estamos pasando con el tránsito en el Ecuador. Correcto. Agradecerte, Manuel. Y Paola, le tomo la palabra, quedo comprometido. Yo creo que desde la ciudadanía también, como bien decía usted, tenemos la responsabilidad de colaborar para que las cosas mejoren en el país. Agradecerles y sus palabras finales, Paola. Bueno, yo más bien esto tiene que ser, más que palabras finales, le digo, esto es un compromiso. Esto es un compromiso desde la sociedad civil, dar información suficiente para que los medios puedan replicar y educar a la ciudadanía. Yo creo que estos espacios son importantísimos para debatir, para que además salgan nuevas ideas y que el ciudadano, la academia también puedan aportar. Yo hay una cosa que no estoy muy de acuerdo con el doctor Reyes y aprovecho para comentarla. Yo no creo que se deba retirar las competencias a los municipios. Como le decía, esto tiene que ver mucho con la calidad de vida de las personas. Y yo que estuve en el ministerio, que estuve en la agencia, es muy difícil desde Quito poder decidir cuáles deben ser las condiciones en que se prestan servicios o se manejan flujos de tránsito de 221 ciudades. Y creemos, por lo menos yo creo,
que esta decisión tiene que estar en el nivel de gobierno más cercano al ciudadano porque le impacta de forma directa, de forma inmediata. O sea, el cómo planifico servicios de transporte público, si planifico o no ciclovías, si hago o no contraflujos, son decisiones que impactan, en principio deberían mejorar la calidad de vida, pero tiene que poder tomarlas alguien que está muy cerca al territorio. Y es muy complejo tomar esas decisiones desde Quito. Entonces yo sí creo que el traspaso de competencias se tiene que, mantener. ¿Qué falta? Le dije, institucionalidad definitivamente. Hay que fortalecerse, hay que hacer un marco claro de cuáles tienen que ser los perfiles que están al frente de cada una de las instituciones. Pero creo que retirar las competencias podría ser un retroceso respecto a la gestión municipal. Y le digo una vez más, a mí me tocó decidir sobre la tarifa de transporte urbano de la Amazonía, del Tena, Chuchupindi. No es verdad, no la puedes conocer en detalle. Pero simplemente un agradecimiento final, modesto, encantadísima, doctor Reyes. Me encantaría tener más espacios incluso para discutir y siempre dispuestas para poder seguir debatiendo y generando más ideas a favor de todos los ciudadanos. De hecho, me comprometo a otro programa más adelante justamente para discutir ese tema, la conveniencia o no de retirar la competencia de las municipalidades. Manuel, 3 minutos para tus palabras finales. Gracias, Modesto. Ha sido un honor, un placer verte nuevamente a los tiempos. Siempre estoy dispuesto a lo que tú me pidas, como siempre lo he sido. Soy un hombre muy abierto. Y a la ingeniera, mucho gusto de conocerla. Y es verdad, estos debates sirven para enriquecer nuestros conocimientos. Sin lugar a dudas. A mí no me queda más que agradecerles a ambos por sus opiniones. Qué bueno que hayan discrepancias, porque ya lo decía el filósofo, el corse y el ricorse, la lucha de las ideas traen nuevas ideas, y considero definitivamente que esto aporta, no es una competencia de quién tiene la razón, sino el tema es qué tanto aporta el uno y el otro para mejorar la situación. De hecho, me comprometo, como les digo, a debatir ese tema más adelante, que es de suprema importancia. Muchísimas gracias a ustedes, también agradecer a nuestra sintonía. Buenos días, los comprometo desde ya a la sintonía de que el día lunes nos sigan para tratar otro interesantísimo programa. Gracias. Buenos días. Hasta luego, gracias.